Bendiciones, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaime Chacón del Centro Familiar Cristiano Internacional. Estamos contentos de poder compartir contigo una herramienta poderosa para que prosperes en este nuevo año. El ayuno. El ayuno es una herramienta que tú y yo tenemos para hacer que los milagros del Señor puedan operar en este año. Por eso escucha conmigo esta palabra. Y este mes iniciamos no solo un nuevo año, no solo el primer servicio del mes de enero, sino estamos reconociendo que hay una nueva estación para cada uno de nuestras vidas. A veces cuando empezamos un año pensamos en las cosas que vamos a hacer para prosperar, para caminar, para avanzar. Pero seguimos haciendo las mismas cosas que el año anterior. Y si hacemos las mismas cosas que el año anterior, no podemos esperar resultados diferentes. Aun y cuando queremos prosperar, aun y cuando queremos avanzar en nuestra vida personal, aun y cuando queremos avanzar en nuestra vida espiritual, si no estamos dispuestos a empezar el año de una manera diferente y tomados de Dios, pues vamos a experimentar la misma condición, solo que nosotros un poco más viejos. Solo nosotros con un poco más de edad. Y por eso hoy queremos iniciar una serie de sermones que hablan acerca de ser una iglesia que prospera. Y cuando hablo del concepto de iglesia, no la hablo desde la condición de un edificio o aún no solo de una comunidad. Cuando estoy hablando de una iglesia que prospera, estoy hablando de que usted individualmente y yo individualmente somos la iglesia de Cristo. Y hoy quiero iniciar predicando acerca del tema: prosperamos cuando tomamos tiempo para ayunar. Tomamos tiempo para buscar del Señor. En este mes de enero como iglesia estamos ayunando, estamos buscando del Señor, estamos pidiéndole al Señor que opere en nosotros. Sabe, en diferentes circunstancias de nuestra vida, sean circunstancias fáciles o sea circunstancias difíciles, usted y yo necesitamos acudir al Señor. Usted y yo necesitamos de Dios. Usted y yo necesitamos pedirle a Dios que pueda hacer lo que usted y yo no podemos hacer. Recuerdo hace algunos años cuando Isaac era un niño de 3 años. Y recuerdo que yo estaba con un dolor de cabeza que no lo soportaba. Me dolía. Y yo, Señor, cómo me duele. Me había ido a la cama, el cuarto estaba oscuro. Y recuerdo que Isaac llega pequeñito y llega y se sube a la cama después de que yo tengo rato de estar ahí. Y me dice: ¿te duele? Y yo le digo: sí, me duele. Y él puso su mano en mi cabeza. Y él comenzó a orar a su edad, a decir: Señor, sana a mi papá. Señor, quítale ese dolor fuerte. Y él estaba orando. Y yo estaba más emocionado por la oración de Isaac que por el dolor de cabeza. Isaac estaba haciendo algo que es necesario en nuestra vida en este año. ¿Sabe qué es? Pedirle a Dios. Él oró y ya después se fue, siguió, gracias a Dios. Tiempo después ya se me quitó el dolor. Pero lo que él hizo fue provocar un momento con Dios, provocar un milagro de Dios, pedirle a Dios que hiciera lo que las pastillas no habían podido hacer, pedirle al Señor que hiciera lo que yo no podía hacer, y era poner su mano sobre mi cabeza y quitarme todo dolor. ¿Sabe? Cuando hablamos de prosperar, la gente solo piensa en términos económicos. Sean colones, sean lempiras, sean pesos, sean yen, sean dólares, sea lo que sea. Cuando la gente
piensa en prosperar, piensa que es en dinero, que es en cosas materiales, pero prosperamos en relaciones, prosperamos en salud, prosperamos en condición física, prosperamos en nuestro interior. O sea, hay muchas cosas en las que Dios quiere prosperarnos. Pero prosperamos cuando nosotros nos alineamos a Dios primero. Mateo 6:33 dice: mas buscar primeramente el reino ¿de qué? De Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. O sea, todo lo que usted va a necesitar en este 2023 o 2023, como usted quiera verlo, lo que usted necesita es buscar primeramente al Señor. Y por eso en este mes estamos ayunando. Porque cuando ayunamos estamos poniendo nuestra mente en Dios, estamos poniendo nuestro foco y energía en las cosas que Él puede hacer cuando nosotros le buscamos. El ayuno no es una práctica obsoleta en nuestros días. Es interesante porque el ayuno, cuando usted estudia el Antiguo y el Nuevo Testamento, vemos que hombres y mujeres que buscaron a Dios ayunaron para ver la mano de Dios a favor de ellos. Y cuando yo veo que algo ocurre en un momento y ocurre en otro momento y ocurre en un lugar y ocurre en otro lugar y ocurre en un hombre y ocurre en una mujer y en ello funciona, significa que ahí hay un principio. Déjeme decirlo de esta manera: hay una llave. Si usted recuerda, cuando Jesús estuvo en la tierra, sus discípulos estaban con él. Y normalmente Jesús con sus discípulos, los discípulos no pasaban ayunando, pero los discípulos de Juan el Bautista sí. Y vinieron fariseos y le dijeron a Jesús, le dijeron: oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan y los otros sí? Los de Juan el Bautista. Y Jesús hace una relación y dice: ¿saben? Cuando estamos con el novio, o sea, cuando se está con el novio, es tiempo de fiesta. Ellos están en tiempo de fiesta porque yo estoy con ellos. Pero vendrá el día, dijo Jesús, en que yo me voy a ir, y ahí será el día donde ellos tendrán que orar y ayunar. O sea, Jesús estaba diciendo que cuando Él dejara de estar presente en medio de ellos, era tiempo en que sus discípulos, era el tiempo en que la iglesia debería buscar el rostro hacia Dios de Moisés en el ayuno. La primera Biblia habla de Moisés. Fue el hombre que cuando era niño, Egipto, el faraón determinó que los niños tenían que morir. Y Dios guardó la vida de Moisés, fue tomado del río, fue hecho crecido en casa de Faraón. A los muchos años él huye porque hizo algo que no tenía que hacer, mató a un egipcio. Pero 40 años después él vuelve porque Dios tenía un plan con él, pero con el pueblo, quería liberar al pueblo de Egipto. Y dice que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, dice que las aguas se separan, ellos pasan al otro lado, y al otro lado ellos se establecen en un valle, en una llanura. Y mientras estaban ahí, veían lo que Dios hacía, pero Dios le dice a Moisés que le va a dar la ley, que le va a dar dirección, que le va a dar los mandatos. Y la Biblia dice que él decide subir al monte Horeb, porque ahí va a recibir dirección de Dios. Y el capítulo 9 de Deuteronomio, versículos 9 y 10 dice: cuando yo subí al monte, el que está hablando es Moisés, para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Déjeme traerlo al concepto.
Moisés estaba en ayuno. Diga conmigo, estaba en ayuno. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ella estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de medio del fuego el día de la asamblea. O sea, Moisés para recibir dirección de Dios, Moisés para recibir los mandamientos, Moisés para reconocer lo que Dios quería con él y con el pueblo, ayunó. Cuando usted y yo ayunamos, preparamos nuestro corazón para recibir dirección de Dios. Hay gente que anda buscando revivals en iglesias. Yo conozco gente que va a una iglesia y que va a otra, pero para los eventos, cuando viene un predicador de algún lado, entonces ellos andan y usted los ve en todo evento que ellos andan y uno les dice ¿por qué? Y dicen porque necesito una palabra de Dios. Lo que la Biblia me enseña es que si necesito palabra de Dios, tengo que buscar a quién. A Dios. Si lo que estoy buscando es palabra de hombre o de mujer, sea quien sea, ¿a quién tengo que buscar? A un hombre o a una mujer que Dios puede usar. No sé si usted me está comprendiendo, pero si usted quiere recibir dirección de Dios, ¿a quién tiene que pedírsela? A Dios. Y para eso, cuando usted ayuna, usted está ayunando y en ese ayuno usted está hablando con Dios y está permitiendo el momento propicio de Dios para revelarse a su vida. La segunda historia que recuerdo en la palabra es la historia de Esther. Esther era una adolescente, no era una mujer de edad avanzada, era una ¿qué? Adolescente. Y la Biblia dice que ya había sido tomada de su tierra y había sido llevado al imperio de los persas, donde el que gobernaba era el rey Asuero. Estos eran los años en los que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, fue cautivo. Y hubieron muchos momentos en los que esto pasó. Vino cautividad por causa del pecado e insensatez del pueblo. Y la Biblia dice que ella había sido llevada a palacio y había sido puesta con las doncellas del rey. Y dice que en ese imperio había un hombre que servía al rey, que quería destruir al pueblo de Dios, quería destruir a Israel. Y dentro del gobierno, aún del rey Asuero, había un hombre que era judío, que era Mardoqueo. Mardoqueo y Esther eran familia. O sea, Mardoqueo, siendo judío, trabajaba para ese imperio. Cuando usted ve la historia, muchas veces en que trajeron a los judíos a pueblos o imperios, normalmente los ponían a hacer algunas funciones. Mardoqueo hacía función dentro del reino del rey Asuero. Y dice que él se da cuenta que hay un plan que se está gestando para destruir a su pueblo. Y cuando esto sucede, él habla con su familiar, en este caso con Esther. Era una jovencita. La Biblia dice que el Señor había preparado, el rey conocía a Esther. Entonces Mardoqueo le dice a Esther: mira, ve delante del rey y dile lo que están pasando, porque lo que se quiere es destruir a nuestro pueblo. Esther le dice: oye, yo no puedo hacer eso. Yo soy una doncella. La ley dice que yo no puedo ir donde el rey sin que el rey me haya mandado a llamar. Porque si yo me presento delante del rey sin que él me haya llamado,
lo que me va a pasar es que me van a matar. O sea, ella tenía una buena excusa. No voy porque me matan. Y le dice el tío Mardoqueo: mira, si tú no lo haces, de algún lado Dios mandará salvación para su pueblo. Pero para esta hora Dios te ha puesto en este reino. Para esta hora Dios tiene un propósito contigo. Para este año hay una lluvia especial que Dios tiene contigo para cumplir el propósito que yo tengo con mi pueblo. Cuando ella oyó eso, ella le dijo a su tío: mira, tío, versículos 15 y 16 de Esther capítulo 4. Le dice Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. ¿Cómo dijo? Ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Qué mujer más valiente ahí. ¿Vio el cambio que hubo? El cambio de no tener una proyección de buscar a Dios y de ayunar para que el Señor nos fortalezca, nos guíe, nos dé la valentía para enfrentar las cosas, a tener una transformación de entender: yo voy a buscar de Dios, yo voy a definir, enfrentar este momento, yo voy a enfrentar este año con la ayuda del Señor, y sé que perezca o no, yo voy a vencer en el nombre del Señor. La Biblia dice que Esther llegó donde el rey Asuero sin ser llamada. Y cuando habló con el rey, la Biblia dice que él mandó a eliminar todos aquellos que tenían un plan contrario al pueblo de Dios. Y 2, Esther llegó a ser reina en ese reino. ¿Sabe qué? Cuando ayunamos, provocamos liberación de Dios. Cuando buscamos del Señor, estamos declarando lo que solo Dios podía hacer. Ella pasó de doncella a reina. Ella pasó de ser una mujer que tenía temor de lo que podía suceder a entender que para esa hora Dios la había ubicado en ese lugar. Y ella no solo ella ayunó, ella puso a ayunar a sus doncellas. Ella puso a pedirle a todo el pueblo de Dios que ayunara. ¿Sabe? Cuando usted ayuna, usted tiene que proclamar el poder de Dios. Pero tiene que invitar a su familia a participar de ese tiempo de búsqueda con el Señor. La tercera historia es del Nuevo Testamento. Pablo y Bernabé, 2 hombres usados por Dios en el capítulo 14 del libro de Hechos. La Biblia dice que ellos andaban predicando el evangelio y estableciendo iglesias en diferentes pueblos de Asia Menor. Pero no solo eso, vea lo que dice el versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vea qué interesante. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos, ¿en dónde? En el reino de Dios. La Biblia dice que cuando Jesús vino al mundo, el reino de los cielos se acercó
al mundo. O sea, fue establecido inicialmente en una percepción espiritual, en una percepción física, lo veremos según Apocalipsis, lo habla en el milenio. Pero lo que establece es que a partir de Cristo Jesús, el reino de Dios está operando en el mundo. Y a mí me gusta esto porque hay un entendimiento mayor. Vea lo que dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones. Esto fue escrito después de Cristo Jesús, sobre los años 40, 50 después de Cristo. Y cuando yo veo este pasaje y dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones. ¿Sabe qué es lo que nos está diciendo? Y yo quiero ser claro, hermano, en este 2023 van a haber tribulaciones. Si usted piensa que las cosas van a ser mejor en el mundo, no van a ser mejor. Si usted ve las noticias, las condiciones climáticas, no tenemos control de ellas. Ya no es simple y sencillamente con cerrar algunas fábricas que tiran humo y que la capa de ozono se va destruyendo. No, ya no es solo eso. Ya lo que hay es la realidad y la condición de este mundo lleno de pecado, de dolor. Y efectivamente, las cosas que suceden en este país y en todos los países del mundo cada vez van a ser más difíciles. A eso yo le llamo tribulación. Y ya no es una tribulación de un pueblo. Ahora las tribulaciones se reciben mundialmente, ¿sí o no? Ucrania y Rusia pelean y eso repercute en Estados Unidos y en América Latina. Antes decíamos nada tiene que ver. Hoy podemos decirle que tiene cualquier cosa que suceda en un lugar va a influir en otras cosas. Significa que si usted opera bajo lo natural de este mundo, las tribulaciones los van a absorber. Pero a mí me gusta la manera en la que el pasaje fue escrito, porque dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones. O sea, las tribulaciones están y nos dice: es necesario que en medio de esas tribulaciones entremos. ¿En dónde? En el reino de Dios. Déjeme decirlo, lo que está diciendo el libro de Hechos es que usted y yo debemos de entrar en otra dimensión. La dimensión, estamos en el mundo, pero no podemos operar sobre los principios de este mundo y salir bien. Para poder enfrentar los momentos difíciles que usted y yo vamos a experimentar en tribulación. Oigan jóvenes, oigan adultos, tenemos que entrar en la dimensión que vino con el Señor Jesús, entrar en el reino de Dios. Porque el reino de Dios tiene principios, tiene leyes, tiene llaves. ¿Para qué? Para poder enfrentar cada uno de esos momentos. Le estoy hablando que esos son años después de que Jesús ascendió al cielo. Pero estaba declarando una palabra profética. Y sigue diciendo: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, volvemos a los ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Lo que me está diciendo a mí es que tiene que haber un empoderamiento. Cuando ayunamos, debemos empoderar personas, debemos empoderar siervos, debemos empoderar líderes. ¿Qué significa? Debemos decirle: usted no va a operar bajo las normas de este mundo y bajo los criterios de este mundo que hoy están arriba y mañana abajo. Usted y yo vamos a operar bajo el poder de Dios, bajo la gracia de Dios, bajo la provisión de Dios, bajo el amor de Dios, bajo la manera de Dios. Para eso usted y yo tenemos que cambiar de vivir bajo las condiciones de este mundo
a entender que vivimos en este mundo, pero estamos cubiertos por el reino de Dios. El reino de Dios ha sido establecido. Y usted y yo tenemos que vivir bajo el reino. Y vuelvo a decirlo como lo decía ayer en la reunión de líderes. Cuando hablamos del reino de Dios, todo reino tiene un rey. Todo reino tiene un territorio. Significa que el territorio en que usted está es el territorio de un hijo de Dios, y es el territorio que tiene un rey, que es el rey de reyes y señor de señores. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Tiene un rey, tiene un reino, tiene un territorio. ¿Qué más? Tiene leyes, tiene normas que se rigen no bajo las normas de este mundo, sino se rigen bajo la palabra de Dios. Funcionan por la fe, funcionan por lo que Él puede hacer. No es natural que un mar se divida en dos para que la gente pase. Eso es en contra tal vez de lo natural, de las leyes naturales. Pero como Dios creó todas las cosas, hizo que las aguas se dividieran. ¿Por qué? Porque Él tiene poder sobre todas las cosas. O sea, Él está sobre lo natural. Él opera en lo sobrenatural. Y nosotros tenemos que entender la implicación que eso representa. Hemos sido enviados para servir a Dios en ese reino. Y por eso hay un rey que tiene un territorio, que tiene leyes y normas y principios, pero que también en un reino tienen que haber siervos. Y cuando hablamos del Señor Jesús, Jesús dijo que el más grande tenía que ser el mayor servidor. En el reino de Dios, los más grandes son los que más sirven. Pablo entendía esto, Bernabé lo entendía. Por eso cuando pasaban por esos lugares, oraban en medio de ayunos para empoderar, para declarar, para que Dios pudiera utilizar. Y la cuarta historia con la que termino el día de hoy es la historia de Jesús. La Biblia dice en Lucas capítulo 4, el momento en que después de que Jesús había sido bautizado, la Biblia dice que Jesús se fue al desierto por medio del Espíritu Santo. O sea, Él se bautiza en obediencia y es llevado al desierto. Y en el desierto allí se encuentra para encontrarse con el Padre, para tener un tiempo de búsqueda, un tiempo de ayuno. Versículo 2 del capítulo 4 dice: por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Déjeme decir algunas connotaciones de esto. Cuando buscamos en ayuno del Señor, a veces hacemos ayuno cuando estamos en medio de un problema. Estamos pidiendo en el problema liberación. Estamos pidiendo y ayunamos por una sanidad. ¿Me doy a entender? Estamos orando al Señor en ayuno por una respuesta de Dios. O sea, normalmente ayunamos por eso. O ayunamos para prepararnos para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero en este caso de Jesús, de preparación, donde Él comienza a orar, a ayunar, a buscar del Señor, es el momento en el que el diablo viene a molestarlo. Viene a probarlo. O sea, puede ser que en los momentos en que buscamos más del Señor, puede ser que son los momentos en los que el enemigo viene a molestarnos. Porque lo que quiere hacer es desviar el foco de la búsqueda
del Señor. Es que lo que Dios va a hacer en su vida se ha cortado. En el caso de Jesús, Él fue al desierto para orar, para buscar del Padre, para ayunar. Y estando en eso, el enemigo viene. Y sabe, a Jesús también le daba hambre. A Jesús tenía ganas de unas gorditas, ¿verdad? Esas que hacen los mexicanos, ¿verdad? O de unas baleadas que hacen los hondureños. O de un gallo pintico con huevo que hacen los ticos. O de una carnita rica que hacen los guatemaltecos. O de una hamburguesa que los americanos comen. Jesús también tenía hambre. O sea, podríamos decir, si usted tiene mucha hambre y alguien le vende, déjeme decir, un plato de comida, si usted tiene muchísima hambre y se lo venden $50, usted los va a pagar porque tiene hambre. Es más, déjeme decirle, yo he pagado $8 por una agua en un aeropuerto, y no una agua grande. Pero ¿sabe por qué lo he pagado? Porque no tengo otra. O la compro o no la tomo. ¿Me estoy dando a entender? Jesús estaba en ese momento de necesidad y el enemigo viene a él y le dice: oye Jesús, versículo 3, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. O sea, ¿qué está atacando el enemigo en Jesús? Su necesidad, o déjeme decir también su deseo. Convierte esta piedra en pan. Bueno, yo le pregunto, ¿quiénes creen que Jesús la podía convertir? Si multiplicó panes y peces, si hizo que el agua se convirtiera en vino, yo creo que podía hacer eso. Pero Jesús dice: ojo, 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 ojo. Este me está diciendo, me está dando una orden de algo que yo te voy a hacer. Y le dice: mira, escrito está, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Hay una traducción que dice: sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando yo veo esta escena, inicialmente veo tres cositas muy claras. La primera es que el ayuno tiene que ver con no comer. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero el ayuno, o sea, el dejar de comer sin orar, no tiene sentido. Y si usted solo ora, pero no ayuna, lo que usted está haciendo es orando, está hablando con Dios o pidiéndole a Dios, pero no está ayunando. Jesús está no comiendo, está orando, o sea, son condiciones necesarias en el ayuno. Pero me gusta mucho porque la manera en la que Satanás viene y le tienta, hay una manera en la que Jesús le responde. Y Jesús le responde con la palabra de Dios. O sea, el ayuno necesita palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que tiene poder. Jesús tenía el poder para decir: desaparécete. Bueno, sí, como Dios lo tenía. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Decirle: no, yo voy a vencer esta cosa. ¿Sabe cómo? Con la palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo no pudo, pero volvió a venir. Siempre va a volver a venir. Si usted creía, pasó la prueba, gloria a Dios, la pasé, gloria a Dios, aleluya. Y usted baja su seguridad, baja su búsqueda. Sepa que con búsqueda o sin búsqueda, el enemigo va a volver. Porque la Biblia dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y vuelve a donde Jesús y le dice, lo pone en un monte bien alto donde ve todos los reinos de la tierra. Y le dice: a ti te daré
toda esta potestad, Jesús, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Wow. ¿Sabe lo que le estaba diciendo el enemigo? No tienes que ir a la cruz. No tienes que pagar todo ese tiempo, ni ese sacrificio, ni ese dolor, ni todas esas dificultades. Mejor yo te ofrezco un shortcut, un atajo, una manera más fácil. No tienes que pasar punto 1, 2, 3, 4 de tu vida. No, así de rápido. Tú haces esto y vas a llegar al lugar. ¿Sabe? Efectivamente, Satanás tenía razón en que él tiene una autoridad. Porque la Biblia dice que le ha dado autoridad al enemigo. Es más, dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Él tiene autoridad. Y si usted entiende autoridad, todas las cosas buenas y malas están bajo la autoridad. Así lo establece la palabra de Dios. Y cuando Dios estableció autoridad, significa que hay cosas que entendemos, que hay cosas que se sujetan a la autoridad. Entonces lo que Satanás le estaba diciendo a Jesús: oye, si tú me adoras a mí, yo te ofrezco todos los reinos de este mundo. O sea, te doy la autoridad sobre todo este mundo. Pero Jesús dijo: no, yo no lo hago mediante un shortcut. Yo lo voy a hacer bajo la voluntad de mi Padre. Y vea lo que le dice Jesús en el 8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, otra vez la palabra, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En otras palabras le dice: oye, te voy a dar una muestra de ubicación. Tú puedes tener una autoridad, pero tu autoridad está bajo la autoridad del Dios Todopoderoso, del que hizo el cielo y la tierra, aquel que no tiene limitación. Él es el que tiene toda autoridad. Y si hay alguien que debemos adorar, es a Él. Y el enemigo vuelve a venir y lo pone en la punta más alta del templo en Jerusalén y le dice: bueno, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. O sea, le está diciendo el enemigo: oiga, pruébame que eres el Hijo de Dios. Pruébame a ver si es cierto que tú eres hijo de Dios. Le pregunto algo: ¿Jesús tenía que probarle a Satanás que era hijo de Dios? No. Jesús lo que tenía que hacer era hacer la voluntad del Padre, para que aquellos que estaban con Él reconocieran que Él era el Hijo de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos: ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y la gente comenzó a decir esto, el otro. Pero les dice: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro le dice: tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: no te lo reveló. ¿Qué dice? Carne ni sangre. Jesús no tenía que probarle al enemigo que él era el Hijo de Dios. Y de feria le dice el enemigo: y échate de aquí abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás conoce la palabra de Dios, pero la manipula. Hay mucha gente que habla la palabra de Dios, pero están lejos de vivir la palabra de Dios. Están lejos de reconocer y valorar los principios de la palabra de Dios. Satanás le dijo algo que era cierto, pero Jesús le dice,
versículo 12. Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús estaba buscando del Padre, estaba ayunando, y en medio del ayuno vino la tentación, vino la prueba, vino la dificultad. Usted está buscando del Señor y algunos ya están en dificultades desde antes. Algunos tal vez van a experimentar, y yo quiero decirle, al igual que lo que la Biblia me dice, no ceda, trate de seguir adelante, siga orando, siga buscando, siga ayunando, siga pidiéndole a Dios la fuerza, siga declarando que Dios tiene poder, porque en medio del ayuno Dios va a hacer maravillas sobre su vida, sobre su futuro y sobre todo este año que usted va a vivir. Por eso es que usted tiene que ayunar y orar y leer la palabra. ¿Sabe por qué? Porque en el ayuno Dios le va a dar dirección. ¿Sabe por qué? Porque en el ayuno Dios le va a liberar de pensamientos, de acciones, de actitudes. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere empoderar su vida como un hijo, como un siervo, como una familia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que usted venza al enemigo en este 2023. Pero para eso usted tiene que buscar del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el ayuno le va a ayudar a vencer. Qué poderosa palabra que nos enseña que cuando usted y yo ayunamos, el poder de Dios actúa a favor de nosotros. Quiero recordarte 4 cosas pequeñas. Ayunamos para recibir la dirección de Dios. Ayunamos también para ser liberados de la opresión, de las dificultades. Dios es poderoso para darnos libertad. Ayunamos porque al ayunar somos empoderados en el nombre de Jesús para cumplir su obra y para hacer que lo que es imposible para nosotros como seres humanos pueda ser posible con la ayuda de Dios. Pero también ayunamos para vencer al enemigo. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Significa que estás en una lucha espiritual. Y para ganar esta lucha, tú necesitas tener a Dios de tu lado. Tú necesitas ayunar. ¿Sabes? ¿Quieres ver grandes cosas en este año? Lo primero que tienes que hacer es buscar al Señor. Y el ayuno es una oportunidad para que tú te acerques a Él. Tal vez tú me estás viendo y yo quiero invitarte para terminar en este día. Si tal vez lo que tú has escuchado ha ministrado tu corazón, ha confrontado tu realidad, hoy es el día para que tomes una decisión por Cristo. Para que le digas: Señor Jesús, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y a partir de hoy no solo te recibo, sino a partir de hoy comienzo a tomar tiempos de ayuno para acercarme a ti. Ora conmigo. Repite después de mí: Señor Jesús, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que tú moriste en aquella cruz, y esa sangre que vertió de aquella cruz tiene poder para perdonar y limpiar todos mis pecados. Perdóname. Hoy te entrego mi vida y te entrego mis derechos. Por favor, sé el Señor de mi vida. A partir de este día, yo decido caminar en tu voluntad y comenzar a buscarte a ti en medio del ayuno. Gracias te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo te bendigo en esta hora y declaro que cosas nuevas vienen para tu vida en este nuevo año, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.